Se nos pide que seleccionemos todas las declaraciones que son verdaderas dada la función definida por partes f de x. Se nos da f de x es igual a 2x menos 3 si x es menor que 3, f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 si x es mayor que 3, y f de x es igual a 4 negativos si x es igual a 3. Ahora determinaremos cuáles de las afirmaciones dadas son verdaderas. Primero determinaremos esto analíticamente y luego verificaremos gráficamente los resultados. La primera declaración es f de 3 definida. Volviendo a la función definida por partes, se nos da f de x es igual a 4 negativos si x es igual a 3, lo que significa que f de 3 es igual a 4 negativos, y por lo tanto f de 3 está definido. Seleccionamos esta primera declaración porque es verdadera. Luego, el límite a medida que x se acerca a 3 de f de x, recuerde que si este límite existe, debemos acercarnos al mismo valor de la función desde la izquierda y la derecha de 3 positivo, lo que significa el límite cuando x se acerca a 3. Desde el lado negativo o el lado izquierdo de f de x debe ser igual. El límite cuando x se acerca a 3 desde el lado positivo o el lado derecho de f de x. Determinemos un conjunto de límites y veamos si obtenemos el mismo valor. A medida que nos acercamos a x es igual a 3 desde el lado negativo o el lado izquierdo, nos acercamos a x es igual a 3 desde valores que son menores que 3, lo que significa que nos acercamos a lo largo de la función f de x es igual a 2x menos 3 porque esto es la regla de la función si x es menor que 3. Y sabemos que podemos determinar un límite de una función lineal realizando una sustitución directa y, por lo tanto, la sustitución de 3 en la función lineal nos da 2 veces 3 menos 3, 6 menos 3 es igual a 3. Y ahora para que este límite exista también debemos obtener 3 para el límite a medida que x se acerca a 3 desde la derecha o lado positivo. Entonces, a medida que nos acercamos a x es igual a 3 desde el lado positivo o derecho, nos acercamos a 3 desde valores que son mayores que 3 y, por lo tanto, nos acercamos a lo largo de la curva. Dado por f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 porque esta es la regla de la función si x es mayor que 3. Y a medida que el valor que nos acercamos está en el dominio de la función de raíz cuadrada podemos determinar este límite realizando una sustitución directa. Entonces, si sustituimos 3 en la función de raíz cuadrada, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2, que es igual a la raíz cuadrada de 1 que es igual a 1. Observe cómo el conjunto de límites no es igual y, por lo tanto, el límite a medida que x se acerca a 3 de f de x no existe. La afirmación no es verdadera. La siguiente declaración es el límite ya que x3 de f de x es igual a f de 3, lo que obviamente no puede ser cierto porque el límite no existe. La declaración se aplica, podemos determinar este límite realizando una sustitución directa que sabemos que no es cierta. La siguiente afirmación es que la función es continua en x igual a 3. Usando la definición de continuidad en un punto, estas tres afirmaciones deben ser verdaderas para que la función sea continua en un valor x particular. Y por lo tanto, esta afirmación no es verdadera y la última afirmación es que la función no es continua en x es igual a 3, lo cual es cierto. Nuevamente verifiquemos estos resultados gráficamente. Observe cómo para la gráfica de la función definida por partes, tenemos que la línea f de x es igual a 2x menos 3 si x es menor que 3, que es esta parte de la gráfica. Observe cómo tenemos un agujero aquí en x igual a 3 porque cuando x es igual a 3, el valor de la función es negativo 4, lo que nos da el punto cerrado aquí abajo. Y luego, cuando x es mayor que 3, tenemos el cuadrado. La función raíz f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2, que es esta parte de la gráfica aquí. Volviendo a las declaraciones, se define f de 3. F de 3 se define como verdadero, porque tenemos un punto cerrado aquí donde x es igual a 3. La siguiente afirmación es el límite a medida que x se acerca a 3 de f de x, lo cual sabemos que no es cierto, porque a medida que acercarse a 3 desde el lado izquierdo o negativo, observe cómo nos acercamos al valor de la función de 3 y desde el lado derecho o positivo, nos acercamos a la función valor de 1 positivo. El límite no existe, la afirmación no es verdadera. Luego, si el límite cuando x se acerca a 3 de f de x es igual a f de 3, pero no es cierto porque no existe un límite. La función es continua en x igual a 3, gráficamente. Podemos ver que hay una ruptura en el gráfico y, por lo tanto, la función no es continua, razón por la cual la última afirmación es verdadera. Espero que hayas encontrado esto útil.